a entrar ya a la palabra y voy a invitar a John que me lea, que me mande este texto de Malaquías, el primer texto que aparece ahí. Mire esa frase que hay ahí. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Será que hay alguna diferencia entre el justo y el malo? Claro que hay una gran diferencia. Hay personas y hay cristianos que se desaniman porque creen de que es lo mismo uno ser justo que uno ser un inconverso. Y hay personas que ya no le encuentran sentido a las cosas de Dios, que ya no le encuentran sentido buscar de Dios, que ya no le encuentran sentido apartarse del pecado. Y por eso es que mucha gente hoy se aparta de los caminos de Dios, porque ellos no ven ninguna diferencia entre el justo y el malo. Pero hoy vamos a ver unas promesas lindas que hay en la palabra de Dios. Y lo lindo es que no vamos a estudiar hoy palabra humana, sino que vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Y la idea es que usted crea a esa palabra, que usted haga esa promesa que hay ahí en cada versículo suya, que usted se dé cuenta de que vale la pena seguir al Señor. Amén. Que vale la pena buscar de Dios. Vámonos con el otro texto, Proverbios 10:6. Dice que hay bendiciones sobre la cabeza ¿de qué? Del justo, pero hay maldiciones ¿para quiénes? Para los impíos. Mire ese texto, habla de bendiciones y habla de ¿qué? De violencia, de maldiciones para los impíos. Entonces mire que el texto se hace la diferencia entre el justo y el impío. El justo tendrá bendiciones y el impío tendrá violencia. Primero definamos qué es justo. La palabra justo ahí en hebreo es una persona que vive sin culpa, es una persona piadosa. Piadosa quiere decir que busca de Dios. Una persona justa es una persona recta, es una persona que camina en integridad, una persona que vive como se debe de vivir, de acuerdo a los parámetros de Dios. Los justos tienen la mente de Dios, los justos, sus pensamientos son rectos, sus pensamientos son puros. Los justos son los que afirman y confían en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Lo que dice el proverbio, ¿no? Hay hombres que para ellos sus caminos son ¿qué? Son buenos, pero para Dios son caminos torcidos que no van a llegar a ninguna parte. Entonces un justo vive de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a los parámetros de Dios. Un justo es el que recibe un consejo sabio y aplica ese consejo sabio a su vida. Un justo es aquella persona que es inamovible en cuanto a los caminos de Dios, ¿sí? Un cristiano que vive unos días con Dios y otros días sin Dios, unas veces en el mundo, otras veces en las cosas de Dios, pues eso de justo no tiene nada, tiene más cara de impío que de justo, ¿sí? Un justo vive continuamente a la manera correcta, como Dios manda. Un justo vive alejado del pecado. Un justo vive en santidad, en integridad. Eso es lo que es una persona justa. Como lo dije ahora, hay personas que creen que ser justo no vale la pena, que ser justo es algo inútil, que es una pérdida de tiempo,
que buscar de Dios no vale la pena, que servir a Dios no vale la pena, que apartarnos del pecado no vale la pena. Y muchos argumentan de esta manera, porque dicen, es que yo conozco a personas malas que prosperan. Yo conozco a personas malas que viven bien. Yo conozco personas malas que nunca reciben un castigo, siempre se escapan del castigo. Y hay personas que dicen, por eso no creo que haya diferencia entre el justo y el malo, porque muchas veces los que son buenos, los que viven de una manera recta delante de Dios, a veces pasan por momentos difíciles, sufren escasez, pasan por sufrimiento, de pronto no tienen la salud que desean, de pronto no viven una vida en bienestar como ellos anhelan. Pero lo que usted y yo debemos de mirar, hermanos, es que cada vez que el cristiano pasa por el sufrimiento, por la escasez, por momentos difíciles, son momentos temporales, es decir, no es la característica de toda la vida. Si usted vive toda una vida cristiana lleno de problemas, de escasez, de sufrimiento, pues yo creo que usted tiene más cara de impío que un cristiano, ¿no? Pero yo lo digo por experiencia, pues llevo más de 50 años en los caminos de Dios y sí, la vida cristiana, uno tiene momentos difíciles, uno pasa por momentos de sufrimiento, pero son cosas que temporales, ¿cierto? Que hoy están y mañana ya no están. En cambio, el inconverso siempre tiene como estilo de vida tiene la escasez, como estilo de vida tiene el sufrimiento y como estilo de vida pasa por momentos difíciles. Y puede que hayan inconversos que prosperan, que hayan inconversos que viven bien, que hayan inconversos que nunca van a recibir castigo en esta tierra, pero van a recibir el castigo de Dios en la eternidad. Amén, hermanos. Porque Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, entonces Él va a juzgar ¿con qué? Con justicia. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios justo? Amén. Y que Él va a recompensar a cada uno según sus actos. Que Dios va a recompensar a cada uno, si es bueno lo va a recompensar porque hizo lo bueno, pero si hizo lo malo, también Dios va a recompensar porque hizo lo malo. Entonces el propósito de este estudio es que nunca perdamos la confianza de Dios, que nunca, hermanos, digamos que es lo mismo ser justo que malo, ¿sí? El propósito de este estudio es que nos apropiemos de estas promesas que hoy vamos a estudiar, que creamos que esas promesas todavía son vigentes, que la palabra de Dios es la misma en todos los tiempos, que aunque esta palabra se escribió hace 2500 años o 3500 años atrás, todavía esa palabra es viva y es eficaz en el día de hoy. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vámonos con la primera promesa. Proverbios 10:3. Proverbios 10:3 dice: Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Mire pues, Dios no dejará que el justo padezca hambre, mas la iniquidad será ¿para quién? Para los impíos. Ahí aparece la palabra hambre. Tal vez el hambre, hermanos, es una de las necesidades humanas más urgentes del ser humano. Pues yo no sé si usted ha pasado por un hambre bien terrible, que está en el centro, no pasa el bus, ya son las 3, 4 de la tarde y no ha almorzado y está que se desmaya. ¿Cierto que sí? El hambre es una de las necesidades más terribles, urgentes del ser humano. Los que somos padres de familia, para mí saciarle el hambre a mi esposa, a mis hijas,
para mí se ha vuelto una de las necesidades más sentidas de mi vida. Es decir, yo me gozo cuando yo merco, yo me gozo cuando puedo darle a mi esposa y a mis hijas un plato de comida. ¿Sí? El versículo nos está diciendo que Dios no dejará que un justo pase hambre. ¿Cuántos lo creen? Hay que apropiarnos de esa palabra. Gracias. Esa palabra no la escribió John Darío, ni Marta, ni Marcos, ni Lucas. No, esa palabra la escribió Dios. Está en la Biblia. Y esa palabra hay que creerla. Hay que creerle en esa palabra. En Mateo capítulo 6, uno de los pasajes lindos de la Biblia, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo algo. Dijo que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos ¿qué? Necesidad. Y habla de 3 necesidades muy urgentes de todo ser humano, que es el comer, el beber y el vestirse. ¿Sí? Habla de esas 3 necesidades. Pero Dios, el Señor Jesucristo nos dijo, allí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas 3 cosas, comer, bebida y vestido, vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Mire lo que Dios está diciendo. Si usted busca a Dios como lo más primero, como lo más principal en su vida, Dios se va a encargar de esas 3 necesidades en tu vida: comida, bebida y vestido. Si buscamos primeramente a Dios y su justicia, Dios no nos va a dejar pasar hambre. Dios va a proteger a sus hijos. Dios va a proveer comida a sus hijos. ¿Y sabe por qué Dios lo va a hacer? Porque Él va a hacer cumplir esa promesa. Porque el Señor es grande para cumplir esa promesa. Y porque Dios es misericordioso para cumplir esa promesa. Por eso nunca debemos dejar de creer, hermanos, de que Dios va a suplir nuestras necesidades, que Él se va a encargar de proveer a nuestras necesidades. Proverbios 13:25, un texto parecido al que leí ahora, dice: el justo come hasta saciarse, mas el vientre de los impíos tendrá ¿qué? Necesidad. ¿Sí ven la diferencia entre el justo y el malo? El justo se va a saciar ¿de qué? De comida, mientras que el impío, su vientre, su estómago va a escasear de comida. La segunda promesa está en Proverbios 11:8. Dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Sí entienden eso? Miren lo que está diciendo el texto. Supongamos que aquí está la tribulación, pero Dios escoge para quién va a ser esa tribulación. Dice que al justo Dios lo va a ¿qué? A librar de esa tribulación. Pero al impío Dios hará que esa tribulación sea ¿qué? De él. Esa tribulación que iba a ser para el justo, esa tribulación va a ser ¿para quién? Para el impío. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí ven que hay diferencia entre el justo y el malo según ese texto? La palabra tribulación, ¿qué tal si yo me coloco la palabra ahí? La palabra tribulación, mira en hebreo lo que significa la palabra tribulación: aflicción, angustia, calamidad, conflicto, venganza. Cuando alguien se quiere vengar de usted, Dios dice que Dios no va a permitir que eso pase en su vida. Aprietos, cierto que en la vida a veces hay aprietos. Adversidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento y sufrimiento. Dios dice que el justo, Dios lo va a librar ¿de qué? De todo eso. Dios va a librar al justo de todo eso. No falta el hermano que diga: pastor, ay,
pastor, ¿cómo así? Pero yo he pasado muchas veces por eso. Sí, es verdad. Y es que el Señor Jesucristo nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero pasajera. Pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Vamos a pasar por esto, pero algo ¿qué? Pasajero. Y fuera de eso, Dios nos promete que vamos a salir ¿qué? Victoriosos, que vamos a salir vencedores. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que aunque pasemos por el sufrimiento, Él estará con nosotros, que Él nos va a librar, que Él nos va a fortalecer en medio de la tribulación. Pero usted y yo también debemos de entender de que muchas veces el sufrimiento es bueno. Es bueno que ciertas personas, sobre todo los cristianos, pasen por ciertos sufrimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sufrimiento trae paciencia. Porque el sufrimiento nos ayuda a resistir, a aguantar, a soportar. ¿Qué tal donde nosotros en la vida nunca pasemos por el dolor ni por el sufrimiento? Cuando llegue por primera vez el sufrimiento nos manda al piso. ¿Por qué? Porque nunca hemos experimentado el dolor y el sufrimiento, entonces nos va a golpear hasta derrumbarnos, hasta destruirnos. Entonces el sufrimiento, hermanos, a veces tiene valor. Usted sabe que el sufrimiento a veces nos vuelve compasivos. Yo conozco personas ricas que hoy día son ricas, pero antes de ser ricas fueron muy pobres. Y hoy esos ricos tienen fundaciones, quieren ayudar al pobre, al necesitado. ¿Y por qué están ayudando al pobre y al necesitado? Porque ellos pasaron por el sufrimiento. Donde ellos no hubieran pasado por el sufrimiento, hoy no estuvieran ayudando al necesitado. El sufrimiento nos acerca a Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando pasamos por el dolor, por el sufrimiento, que es momentáneo para el cristiano, esos momentos es donde más nos acercamos a Dios. Esos momentos es donde más nos gozamos en la alabanza, en la adoración. Cuando buscamos a Dios en oración, hacemos nuestra devocional con más gozo, con más alegría. ¿Por qué? Porque estamos pasando por el sufrimiento. Entonces el sufrimiento nos acerca más a Dios. Otra, el sufrimiento nos capacita para desarrollar otras capacidades en nuestra vida. Ahorita ya casi vamos a tener los olímpicos, ¿cierto que sí? A mí me gustan mucho esos deportes, ¿no? Y me gusta más cuando un colombiano se gana una medalla olímpica. Pero después de los olímpicos, ¿qué viene? Los paraolímpicos. ¿Quiénes son qué es paraolímpicos? Son los atletas con todo tipo de discapacidades físicas. También participan en todas las modalidades. Pero yo quiero hacer una pregunta. Muchos de ellos que van a participar en los paraolímpicos, muchos de ellos antes de tener esta incapacidad física, yo creo que nunca habían desarrollado esa habilidad con que hoy en día son buenos. Va a ir un policía, me vi esto del informe hace como un mes, que va a ir a los paraolímpicos. Él en una mina perdió sus pies, entonces tiene pies de hierro, ¿no? Y él monta la cicla, pero si usted supiera, hermanos, ese hombre es tremendo en la cicla. Y él lo dijo: a mí antes no me gustaba el ciclismo, no me gustaba el deporte, pero ¿por qué desarrollé esta habilidad? Porque pasé por el sufrimiento. Entonces el sufrimiento nos capacita, hermanos, a desarrollar otras habilidades. Usted mire que el sufrimiento no es tan malo como a veces nosotros lo vemos. Amén. Y fuera de eso, el sufrimiento que pasamos va a ser controlado por Dios. Recuerde que Dios nunca nos va a permitir un sufrimiento del cual usted y yo no tengamos ¿qué?
capacidad de soportarlo. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Pero para el impío, el sufrimiento son los más duros, los más fuertes, para acabarlos, para destruirlos, porque ellos no tienen esa protección divina. Amén, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, podemos vencer esa aflicción en el nombre de Jesús. La tercera promesa está en Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse, mas los impíos caerán en el mal y no se van a volver a levantar. ¿Se ven la diferencia? Mientras que el justo cae, Dios ¿qué? Lo levanta, mientras que el impío cae, queda caído. Busqué la palabra ahí, caer, en hebreo, porque muchos de nosotros creemos que caer es apartarnos de los caminos de Dios. Creemos que es eso, no más. No, esa palabra es muy rica, es muy amplia. Lo van a ver. ¿Qué tal si John me lo coloca? Mira, la palabra caer ahí en hebreo significa abatir. Quiere decir que vamos a pasar por el abatimiento, pero Dios nos va ¿qué? A levantar. Apartar. Ya. Apartarnos de los caminos de Dios. Usted como cristiano puede apartarse de los caminos de Dios, pero Dios lo va ¿qué? A levantar. Decaer. ¿Cuántos nosotros en la vida cristiana decaemos espiritualmente? Pero Dios está ahí ¿para qué? Derribar también significa descender, ¿sí? O hay cristianos que iban como subiendo y muy bien espiritualmente, y de pronto ya empiezan ¿a qué? A decaer. Hay personas que decaen sus semblantes, se enfrían espiritualmente. También caer significa enfermedad, como para guardar cama. También significa caer, significa eso, una enfermedad que lo tira a la cama. Pero la promesa es que Dios lo va ¿a qué? A levantar. Entonces le dan gloria a Dios por eso, amén. También significa caer, significa desertar, apartarse de los caminos de Dios. También significa pasarse al enemigo. ¿Usted conoce a cristianos así? Que hoy andan con Cristo y mañana andan ¿con quién? Con el diablo. Eso es caer. Apartarse de Dios también significa postrarse ante algo, ante el diablo, ante el pecado, ante la tentación. Caer significa también fallar, cometer grandes errores. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Pero el Señor dice que Dios nos va ¿a qué? A levantar. Yo conozco hermanos que pusieron su casa en hipoteca y la perdieron. Pero Dios los levantó de ese gran error que cometieron y hoy ya por nada del mundo hipotecan su casa. Ya Dios los levantó. Malas decisiones también significa caer. Pero Dios dice tranquilo, tomaste una mala decisión, Dios está ahí, ¿para qué? Para levantarte. En cambio, el impío cae en alguna de estas cosas y ahí se queda. Entonces, si caemos, según el texto, hay que levantarnos. No podemos quedarnos caídos. Si caemos, tenemos que seguir adelante. El justo puede caer. Ahí dice que 7 veces. Todo cristiano puede caer. Todo cristiano puede fracasar. Todo cristiano puede enfriarse espiritualmente. Todo cristiano puede decaer, puede fallar, puede cometer errores, puede caer en la tentación, puede caer en el pecado, puede desertar de los caminos de Dios. Pero Dios está ahí para volverlo ¿a qué? A levantar. Porque Dios está a nuestro lado, porque Dios está de nuestra parte, porque Dios no es como nosotros, que cuando nosotros fallamos o caemos, ya es que no servimos. ¿Usted no le ha pasado eso? Que así hay personas, que si usted decae o falla, ya usted no sirve, ya no le dan una segunda oportunidad. Pero Dios es distinto.
Dios es diferente con el justo. Ojalá, hermanos, que el fracaso no nos desanime, sino que antes nos vuelva ¿qué? Más fuertes. El enemigo usa muchas estrategias para que no nos levantemos, ¿sí? Muchas veces cuando caemos aparecen ¿qué? Las burlas. Cuando caemos aparecen las acusaciones, aparecen las humillaciones, aparece la culpa, aparece el desánimo, aparece el sin esperanza. Es decir, caí, ya no hay esperanza para mí, yo ya no sirvo, yo ya me van a echar a un lado. No, hermanos, Dios está ahí dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Amén. Dios no es como los seres humanos, que para dar segundas oportunidades somos muy malos. Pero Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Dios siempre ha hecho eso con sus hijos. Mire, a David cayó y Dios ¿qué? Lo levantó. Mire, a Sansón él cayó y Dios ¿qué? Lo levantó. Mire como el Señor nos hablaba el domingo. Elías cayó en el desánimo, en la depresión, pero Dios ¿qué? Lo levantó. Entonces, si Dios lo ha hecho en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Pero para que Dios nos dé una segunda oportunidad, usted y yo tenemos que buscarlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que acercarnos a Dios con humildad y decirle: sí, Señor, fallé, caí, aquí estoy, oh Dios, para que me des una segunda oportunidad. Vámonos a la cuarta promesa. Malaquías 3, 16 al 18. De ahí saqué el título del sermón, ¿no? Entonces, los que temían a Jehová, mire pues, los que temen a Jehová, mire lo que les va a venir a los que temen a Jehová. Hablaron cada uno a su compañero. Jehová ¿qué? Los escuchó y los oyó. Entonces, los que temen a Jehová, Dios los escucha, Dios los oye. Y dice: y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Resalté dos frases de este texto. Los que temen a Jehová. ¿Qué es temor a Jehová? Temor a Jehová es apartarme de lo malo y hacer lo bueno. No es solamente apartarme de lo malo, porque hay personas que solo se quedan apartarse de lo malo y no hacen nada bueno. Tampoco hizo nada, porque la Biblia dice que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues para Dios lo considera como pecado. Entonces, temor de Dios es apartarme de lo malo, pero también hacer lo bueno. Pero miren lo que dice: y para los que piensan ¿qué? Y el que está manejando, por favor, el video, los que piensan en su nombre. ¿Quiénes son los que piensan en su nombre? Usted que vino a congregarse hoy. Usted que está viendo esta predicación por YouTube. Usted está pensando en Dios en estos momentos. Usted cuando hace su devocional, cuando lee la Biblia, usted está pensando ¿en quién? En Dios. Entonces mire la promesa que viene para los que piensan en Dios y para los que temen a Dios. Verso 17. Precioso. Yo creo que lo más lindo de este estudio es esta frase: y serán para mí ¿qué? Mi especial ¿qué? Serán para mí mi especial tesoro. ¿Cómo les parece esa frase? Hermosa. Busqué en hebreo la palabra tesoro y significa algo especial, algo o alguien que tiene gran valor. Tesoro ahí es la más grande riqueza, su orgullo más alto, lo más preciado, algo invaluable. ¿Sabe qué es algo invaluable? Que no puede evaluarse, que no tiene precio. A mí me gusta verme un programa
en un canal, se llama Turbo. Me gusta eso cuando cogen una chatarra de carro y la convierten en un gran carro, ¿no? Y recuerdo una vez que un señor reparó un carro muy malo, pero muy antiguo, y lo convirtió en un gran carro de gran valor. Y a él le ofrezco $200,000 por ese carro. No. Le ofrezco $500,000 por ese carro. No. Le ofrezco $1,000,000 por ese carro. No. Invaluable. Para usted, ante los ojos de Dios, usted y yo somos de invaluables. Dios no lo va a cambiar. ¿Por qué? Por nada ni por nadie. Porque usted y yo somos su gran ¿qué? Tesoro. Somos un pueblo especial. Eso es lo que somos usted y yo ante los ojos de Dios. Bueno, y si para nosotros, ante los ojos de Dios, el justo es especial tesoro, usted se imagina entonces los impíos ante los ojos de Dios, ¿qué son? Lo contrario. Hasta que no se arrepientan, no van a ser un especial tesoro para Dios. Pero sigamos leyendo, por favor, el texto. El mismo texto, por favor. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y también la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire que sí hay diferencia entre el malo y el justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vámonos a la sexta promesa. ¿O vamos para la quinta? ¿Ok? ¿Es para la quinta o la sexta? La quinta. Proverbios 14:19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos van a llegar a las puertas ¿de quién? Del justo. Analice ese texto. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos llegarán a la puerta del justo para que le ayuden, para que oren por él, para que le aconsejen. Esa es la gran diferencia entre el justo y el malo. Ahí la palabra inclinar, ¿qué tal si me colocan esa diapositiva? En hebreo es inclinar la cabeza. ¿Qué es inclinar la cabeza? Los japoneses hacen eso, mucho eso. ¿Es una señal de qué? De respeto. ¿Sabes lo que sé? También ahí la palabra inclinar es se recostarán. Cuando alguien se recuesta contra alguien, cuando un hijo se recuesta al papá o a la mamá, ¿qué significa eso? Seguridad, amparo, ayuda. ¿Sí? Eso es lo que significa mi papá y mi mamá cuando yo me recuesto a mi papá o a mi mamá. También se postrarán, quedarán humillados o se someterán. Eso es lo que significa la palabra inclinar. Hermanos, hay muchos cristianos que se creen insignificantes. ¿Qué tal si John me vuelve a colocar ese texto de Proverbios 14:19? Hay muchos cristianos que se creen insignificantes. Hay muchos, los del mundo, a los cristianos nos ven como locos. ¿Sabes lo que sí? A los cristianos nos ven como fanáticos. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, somos valiosos. Amén, hermanos. Y los impíos, según ese texto, algún día nos van a reconocer que somos valiosos, que no somos locos, fanáticos, que no somos insignificantes. Yo me gozo cuando algún inconverso llega donde el pastor que para pedir consejería. Yo me gozo por eso, ¿sí? Y yo creo que a usted también han ido personas inconversas a que oren por usted, a que le lean la Biblia,
a pedirle un consejo, ¿cierto que sí? Ah, ya, ¿se está cumpliendo qué? Este texto, se está cumpliendo este texto en tu vida. Y sexta promesa, ya para terminar, Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino es el tornado, ¿no? Como pasa el tornado, así el malo no permanecerá. Pero cuando el tornado pasa al justo, ese tornado no podrá hacerle ¿qué? Ningún daño, sino que el justo permanecerá ¿qué? Para siempre. Yo cuando leí este texto se me vino a mi mente, estoy hablando de hace por ahí más de 45 años, más o menos, o 47 años. Y los que vivieron en este barrio tal vez se dieron cuenta de eso. De un carro tanque que se volteó aquí y donde es el centro de salud ahora. Sí. Nosotros vivíamos ahí por la 120, pero no por esta, sino por la de allá. Éramos la primer casa. Y la casa de nosotros era de fieltro, no sé si se acuerdan de eso. Fieltro es prácticamente papel con brea. Así era la casa nuestra. Todos estábamos pequeñitos. Cuando nos levantó fue el olor a gasolina que pasaba ahí, hermano, sin mentirle, por aquí pasaba el cordón de la calle y la casa de nosotros estaba aquí. Estaba a menos de medio metro o un metro y la gasolina pasó por ahí. Y alguien le echó candela a eso, desde la parte de abajo de la cancha del playón de abajo. Y eso, las llamaradas, hermanos, eran casi de 3 metros las llamaradas. Muchas casas de la 120, la parte de abajo, se quemaron y eran de material. Y la casa de nosotros, que era de fieltro, no le pasó nada. El cura del barrio al otro día le dijo a mi papá y a mi mamá de qué virgen se habían pegado para que no les pasara esto. Y ahí es donde mi papá le dio testimonio de que éramos cristianos. Eso es verdad. El tornado llega al malo y él no permanece, pero el tornado llega al justo y permanece ¿qué? Para siempre. Ni un tornado nos va a derrumbar, ni nos va a destruir. ¿Se ve la diferencia entre el justo y el malo? ¿Vale la pena seguir buscando de Dios? Amén. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos has dicho, Dios, que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena, oh Dios de la gloria, seguir, avanzar, crecer, dar fruto y no desmayar ni retroceder nunca, Señor. Gracias por estas promesas que las estudiamos, que están en tu palabra. Y tu palabra, oh Dios, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Esta palabra, oh Dios de la gloria, se cumplió en la vida de tus hijos y se va a cumplir en la vida de tus hijos en el tiempo de hoy. Dios, nos vamos felices, contentos para nuestros hogares, porque hoy nos has dicho, Dios, que vale la pena buscar de Dios, que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena servir a Dios, que vale la pena apartarnos del pecado, que vale la pena ser justos, que vale la pena, Señor, apartarnos de toda iniquidad. Dios mío, llévanos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que estén bien.